Sí. Ah, ahorita háblale al niño. Sí, hermanos, ¿me escuchan, hermanos? Sí, como que no, sí. Sí. Hermanos, ahorita usted decía, hermano, que somos poquitos. Sin embargo, yo siempre que cuando en una reunión así, que podemos ser 2 o 3, me recuerdo que, híjole, ¿muevo aquí? No, aquí. A ver, la pantalla, No, quítale. ven, amor. Quítale para que se pueda ver. Ok, ya está. Les decía, hermanos, que el Señor Jesucristo, ya lo he dicho en otras ocasiones, cuando a veces a veces que he estado en una congregación o que hay poquitos hermanos, yo les he dicho que cuando Nicodemo llegó en la noche con el Señor Jesucristo, no le dijo, mira, ven mañana cuando haya 5,000, 4,000 personas. Cristo no le dijo eso a Nicodemo. También cuando el Espíritu Santo al ángel envió a Felipe a que se encontrara con el eunuco, no le dijo Felipe, pero estoy aquí en Samaria con una multitud de gente, ¿cómo me mandas con una persona a predicarle? Nunca fue así, ¿verdad? Todos somos importantes, así que de manera que no nos sintamos incómodos. La palabra nos va a alimentar, seguramente. Seguramente, y el Señor está aquí con nosotros y Él le encanta que los seres humanos hablemos de su bendita palabra. Así de que seguramente que algo vamos a aprender, hermano. Algo nos vamos a edificar. Yo, hermano, cuando usted me dijo que, primeramente doy gracias a Dios por este privilegio de poder hablar de Cristo. Hablar de Cristo es un privilegio, hermano. Hablar de Dios, hablar del Evangelio, hablar del Señor es un privilegio. Y yo doy gracias a Dios por esta oportunidad de poder hablar, poder compartir las Escrituras. Y doy gracias a Dios, pero también a usted, hermano Sotolongo. Gracias por invitarme, ¿verdad? Porque, como le digo, siempre es un privilegio hablar del Señor. Y cuando usted me preguntó cuál sería el tema, ¿cuál sería el tema? Después pasaron días y yo después le mandé el tema. Siempre que voy a hablar del Señor en una congregación, en alguna parte, siempre le pregunto a Dios, ¿de qué hablo? Siempre, esa es una regla para mí, eso es para mí. Yo puedo pensar, después de tener tantos años en la iglesia, sin embargo, siempre siento que es la primera ocasión que voy a hablar, a pesar de que lo he hecho muchas veces. Lo he hecho muchas veces, sin embargo, nunca me confío, nunca. Siempre voy a decir a Dios, Señor, ayúdame y ¿de qué quieres que hable? Y yo espero horas o días hasta que sienta en mi corazón un tema que me atrape, que me sienta contento con ese tema. Y así es, de esa manera interpreto que de eso es lo que Dios quiere que hable. Entonces, por eso, después de pensar en de esta clase, pues me vino a la mente hablar acerca de Cristo, el Cristo de la cruz. Y yo sé que ya sabemos de Cristo. Uno puede hablar del Señor acerca de el Cristo de la profecía, por ejemplo. Hay muchas profecías en el Antiguo Testamento acerca del Señor y uno puede tener una clase ahí hermosa hablando de todas las profecías donde se encuentra el Señor. Son muchas profecías interesantes. Pero también se puede hablar acerca de el Cristo, el rabino, de sus enseñanzas, que no ha existido ni existirá otro maestro, otro ministro, otro predicador como Jesús. No ha existido. Nadie lo puede igualar, menos superar, hermanos, ¿verdad? De esto, uno podría hablar del Cristo, el rabino. Uno puede hablar, pues, de Cristo, en la profecía, Cristo el rabino, o podemos hablar de Cristo el divino. Cristo el divino, hay infinidad de textos donde se nos dice que Cristo es Dios, ¿verdad? Pero después de ver estos perfiles de hablar de Cristo, que me apasiona a mí hablar de Cristo, me apasiona. Siempre que veo algún libro o una revista que habla del Señor,
aunque yo conozco la vida de él, sé cuántos milagros hizo, cuántas parábolas, sus frases célebres, pero siempre si veo algún libro que no tengo y que habla de Cristo, lo voy a conseguir, lo voy a comprar. Porque es el personaje central de las Escrituras, es el que murió por nosotros, es el personaje bíblico que me apasiona. Entonces dije, vamos a hablar del Cristo de la cruz, el Cristo de la cruz. Y para eso, hermanos, voy a dar lectura a dos pasajes y luego ya comenzamos a platicar acerca del tema del el Cristo de la cruz. En el Evangelio según Mateo capítulo 20, el versículo 17, 19 dice el Señor a sus discípulos, a sus apóstoles, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, para que se burlen de él, para que lo azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitaré. Estoy leyendo en Mateo capítulo 20, versículos 17 al 19. Fíjense ustedes, bueno, ahí les dice lo que va a suceder, pero ellos parece que no lo entendieron, no comprendieron. Otro texto más adelante, voy a leer otro texto más adelante. Dice, porque queremos hablar, yo quiero enfocarme de Cristo en la cruz, el Cristo de la cruz. En el capítulo 27, nada más 2 versículos, porque yo tengo entendido, yo entiendo que ustedes ya tienen mucho tiempo en la iglesia. Hermano Fabio Naranjo, ¿usted cuánto tiempo tiene en la iglesia? ¿O de conocer el evangelio? De conocer, tengo más o menos 30 años. Bueno, sí, hermano, gracias. No, yo le pregunto para tener una idea, ¿verdad? Tener una idea de a quién le estoy hablando, ¿verdad? Porque para saber hasta dónde, qué puedo decir, ¿verdad? No solamente lo obvio, lo que todo el mundo sabe, todos sabemos acerca del Señor. Bueno, el capítulo 27 dice, entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Permítanme, por favor, hermanos, tener una oración muy breve. Bendito Padre que moras en la eternidad y en nuestros corazones, santificado sea tu nombre, Señor, en este momento que hemos apartado para hablar de ti y de tu Hijo. Te pedimos que tú nos hables, que seas tú el que nos edifiques, el que seas tú el que tomes el mando de la clase para que todos nosotros, los que estamos escuchando esto, incluyéndome a mí, nos podamos edificar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Cristo de la cruz. El Cristo de la cruz, hermanos, y ya no leo, entonces voy a comenzar. Por eso le preguntaba al hermano qué tanto tiempo tiene en la iglesia para saber yo qué leer, qué no leer, o cuáles son las cosas obvias y evitarlas. Entonces, el Cristo de la cruz, voy a comenzar a platicarles, a narrarles desde el huerto del Getsemaní. Dice la Escritura, ya no lo vamos a leer, ya nomás lo voy a comentar, hermanos. Dice la Escritura, bueno, lo puedo leer aquí. Dice la Escritura, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Oigan esto, hermanos, yo sé que ya lo saben, pero escúchenlo por favor. Comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Luego vino a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Entonces, el Cristo de la cruz. Aquí en el Getsemaní, hermanos míos, aquí en el Getsemaní dice que les dice a Pedro y a Juan, que están ahí con los que están cerca de él, 3 apóstoles, les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Está muy triste. ¿Por qué el Señor está triste? Yo no sé si ustedes se han preguntado, hermanos,
cuando llegó este momento, después de la cena, que participaron de la cena y se va al huerto de Getsemaní, y van, pide que 3 vayan, que lo acompañen, y ahí se les dice que está triste, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Y después de que hace la oración, nos quedamos con la idea o entendemos que como ser humano, como hombre, no quiere ir a la cruz, ¿verdad? Es decir, dentro de sí, él está entre voy o no voy, y dice allí que está muy triste hasta la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué está triste? Yo me pregunté, hermanos, ¿por qué está triste? Y yo les voy a decir las posibilidades, porque no lo dice la Escritura, no dice lo que yo les voy a decir ahora. Pero las posibilidades, yo me pregunté: Señor, ¿por qué estás triste? ¿Acaso porque ya sabes que te van a azotar, te van a crucificar, te van a golpear? Bueno, podemos pensar que pues sí, pero hay algo más. ¿Por qué estás triste? Porque ¿qué lo puso de esa manera dice que hasta la muerte? Velad conmigo porque estoy tan triste hasta la muerte. Es decir, parece que hay en él una especie de temor, una especie de preocupación, una especie de angustia, que él mismo, esas son sus palabras, hasta la muerte. Y como posibilidad, hermanos, yo pienso que como posibilidad hay una lucha en su mente, voy o no voy, ¿verdad? Como posibilidad les digo que él hace unas horas, antes de la cena, que habían participado de la cena, les dijo: no se turbe vuestro corazón, porque les acababa de decir que él se iba a ir a donde él va, no lo pueden seguir. Y ellos no entienden sus palabras. Y él trata de calmarlos y les dice: no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estén. Entonces él les acaba de decir eso, y otras palabras, hermanos, ¿verdad? Otras palabras de ánimo, y muchas frases que, digamos, lo comprometen. Ustedes saben que él dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿verdad? Él dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, ¿cierto? Él dijo, hermanos: cualquiera que oye mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre, ¿verdad?, que edificó su casa sobre la roca. Vino lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon con ímpetu aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye mis palabras y no las hace, lo compararé a un hombre necio, ¿verdad?, que edificó su casa sobre la arena. Y ya ustedes conocen el texto, yo lo puedo repetir. Es decir, hermanos, que en ese momento, si él decide no ir a la cruz, todo lo que dijo de nada sirvió, hermanos. ¿Están conmigo? Él dijo antes, él dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, ¿verdad? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la luz del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos sus discursos, el bellísimo sermón, el sermón del monte, hermanos, ¿dónde hubiera quedado todas sus palabras si él en ese momento desiste no ir a la cruz? ¿Ven ustedes la lucha? No lo dice ahí, desde luego, hermanos, no dice qué es lo que estaba pensando, pero pienso en esa posibilidad. ¿Qué pasa? Tengo miedo, no quiero ir a la cruz, pero yo les acabo de decir a ellos que no tengan miedo, que en la casa de mi padre hay muchas moradas. Yo les acabo de decir eso. Y yo les he dicho que yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Y resulta que si yo me detengo aquí, si yo no voy a la cruz, el que va a quedar como mentiroso en la historia no va a ser Satanás. Porque yo les dije a ellos que Satanás viene para matar, hurtar y destruir. Pero si yo en este momento no quiero ir, pero ¿qué me pasa si no voy? Todo lo que, si él no va, hermanos, no tienen sentido los evangelios. ¿Ven? ¿Qué sentido tienen? No tendría ningún sentido los evangelios. ¿Para qué escribirlos? ¿Para qué escribir de su vida si él ahí desistió? Y oró una ocasión, hermanos, quizás nosotros podríamos, porque dice que fueron 3 veces,
A lo mejor estoy diciendo que yo estoy en un área hipotética, hermanos, ¿verdad? Hipotética, de qué fue lo que lo llevó a pensar de esa manera. Mi alma está muy triste hasta la muerte, ¿verdad? Él le dice al Padre, ¿verdad? Le dice al Padre, si es posible, si es posible, si hay otra manera que se salve el hombre y que yo no vaya a la cruz, busca otra manera, pero que yo no vaya a la cruz. Entonces hay una lucha en su corazón, hay una lucha tremenda, hermanos, ¿verdad? Porque si recorremos sus palabras, hermanos, se dijo, mi comida es que haga la voluntad de ¿quién? A ver, ayúdenme. Mi comida es que haga la voluntad del Padre. Y El Padre, ¿sí? lo que él dijo, hermanos, todo lo que él dijo, todas sus palabras lindas, hermosas, que son vida y que nos guían para vivir en esta vida, todas esas palabras que son ciertas, son ciertas. Todo lo que él dijo es cierto. Todo lo que dijo fue cierto. Pero si él en esta crisis que está teniendo, hermanos, en esta crisis que está teniendo, si él decide detenerse, entonces todo lo que dijo, hermanos, no tendría sentido. Además, como mencioné al principio, hermanos, todas las profecías que Dios fue diciendo van a ser en la ciudad de Belén, van a ser de una joven, ¿verdad? Y todo lo que todo lo que Dios dijo a través de los profetas, ¿cómo quedaría? Entonces hay una lucha en su corazón, en su mente, en su alma. No, repito, no lo dice aquí, pero el sentido común o al hacernos esa pregunta de qué está pasando en su corazón, qué está pasando, por qué se siente de esa manera el Señor, ¿verdad? Hay una lucha. Y fíjense ustedes, hermanos, yo haciendo la observación, amados hermanos, haciendo la observación que cuando Satanás lo ataca allá en Mateo capítulo 4, que ustedes lo conocen, cuando lo ataca, él se defiende citando la escritura, ¿verdad? Él tiene ahí una otra crisis, de otra manera, pero él se defiende citando la escritura. Y miren ustedes que en este caso no es, voy a pensarlo así, que no es Satanás la lucha con quien tiene la lucha, es consigo mismo, con él mismo. Y aquí no se defiende con la palabra, sino cómo se defiende con la oración. Él lo hace con la oración, ¿verdad? Y eso hay una lección para nosotros, ¿verdad? Que bueno, y aquí de paso podemos pensar, ¿verdad? Que a veces aquí hago un paréntesis, hermanos, que a veces podemos defendernos con la escritura si el malo nos ataca, porque el malo siempre usa mucho la escritura para atacarnos, siempre va a tratar de poner a Dios como alguien que no dice la verdad, ¿verdad? Siempre él va a agarrar la escritura y la va a voltear y así nos va a confundir. Y por eso divisiones y pleitos, sí, pero es otro tema en las iglesias, porque el Satanás va a usar la escritura, ¿verdad? Y el Señor se defendió, en aquel caso, con la escritura, pero aquí en el Getsemaní la lucha es con él mismo. Es decir, ¿qué estaba pensando, hermano? ¿Qué estaba pensando? Él sabía, por eso leí al principio lo que les dijo a los apóstoles, ¿verdad? Que es necesario que vaya a Jerusalén para ser entregado ser maltratado por los líderes religiosos y el Hijo del Hombre va a ser muerto, lo van a matar y va a resucitar al tercer día. Él sabía lo que ya estaba escrito y sabía que iba a resucitar porque así decían los salmos. Él sabía, hermanos. Pero entonces aquí la lucha que está teniendo es, si yo no voy a la cruz, no se van a escribir los evangelios. ¿Para qué se escriben? Si no voy a la cruz, de todo lo que el Padre dijo acerca de mí, vas a quedar como falso. Entonces, pero finalmente venció. ¿Cómo venció, hermanos? ¿Cómo venció? Venció con la oración. Ese es digamos, un ejemplo que nosotros podemos tomar, hermanos, ¿verdad? Que la oración, aunque a veces no le demos ese valor, la oración tiene más poder que el dinero, hermanos. La oración tiene más poder que un reporte médico, ¿verdad? Un reporte médico puede decir una cosa o el dinero puede conseguir algo, pero tiene un límite, pero la oración en Cristo no tiene límites, ¿verdad? La oración es algo que nosotros debemos usar continuamente, de verdad, como yo a veces he comentado con mi esposa, ¿verdad? Que los musulmanes
ellos oran 3 veces al día, pero nosotros debemos orar 20, 50, 100 veces al día. No debemos orar 3 veces. Debemos orar en cualquier momento, en cualquier instante, manejando, en el trabajo, en cualquier lugar. Porque el nombre de Cristo es poderoso, hermanos, ¿verdad? Es poderoso. Entonces, aquí el Señor, hablando de Getsemaní, para ir más adelante, hermanos, para ir más adelante, aquí después de orar, Lucas dice que cuando el Señor está en esas condiciones, esa situación, como ustedes ya saben, su sudor era como gotas de sangre, y luego dice que viene un ángel para fortalecerle. Yo a veces pienso, hermanos, ¿verdad? Que en realidad, bueno, ahí dice, no voy a contradecir la escritura, ¿verdad? Dice que un ángel vino a fortalecerle, y pienso en la posibilidad, pero eso es posibilidad, hermanos, ¿verdad? No, que en realidad pudo haber sido, o Dios, lo fortalece para que él continúe adelante. Y así sucede, se levanta, ¿verdad? Y les dice a los apóstoles, levantaos, vámonos, ve, se acerca el que me entrega. Él ya sabía que venía Judas Iscariote a entregarle, y ustedes conocen la historia. Por eso le preguntaba al hermano cuánto tiempo tiene en la iglesia, ¿verdad? Porque así yo ya sé que él va entendiendo, aunque yo vaya corriendo con los relatos, sé que él ya los conoce. Viene Judas, y según, hermanos, historiadores o comentaristas dicen que venían no menos de 600 soldados, 600 personas a rescatarle, 600. Hay otros que dicen que hay la posibilidad de que 2000, lo leí en unos comentarios, que posiblemente 2000, pero lo que sí sienten que es más seguro eran 600 personas. Y como ustedes ya han leído, dice que venían con palos y espadas, venían armados, 600 para una sola persona. ¿Por qué vendrían así, verdad? ¿Qué se dijo entre ellos para venir con tanta gente, 600, para venir a rescatar un solo hombre? Yo no sé, yo aquí podría exagerar, pensar cosas exageradas, hermanos, ¿verdad? Como la gente sabía que había caminado en el agua, sabían que había tenido la tempestad, sabían que había resucitado muertos, sabían que sanaba toda dolencia, y el milagro que a mí me impresiona mucho, el ciego de nacimiento allá en Juan el capítulo 9, hermanos, que se piensa, hermanos, que en realidad el ciego no tenía el globo ocular, los ojos, ¿verdad? Esto, en fin, que se decían todas estas cosas que eran ciertas, y ellos temerosos. Aquí voy a hablar como si fuera un niño, hermanos. Vamos con todo bien armados, no se vaya a convertir en un dragón y nos mate a todos. Por eso vinieron tantos. Y ahí yo estoy ahí poniéndole cosas, hermanos, de verdad que, ¿por qué vinieron tantos? Se dice que no, pues camina por el mar y levanta a los muertos, y si van 2, 3, pues no, nomás donde sople los va a matar. Así que ir bastantes, iban un montón, ¿no? Hermanos, no se vaya a convertir en un dragón y nos vaya a matar a todos. Y ahí estoy exagerando, hermanos, pero el caso es que sí eran, como se dice, que como 600 personas, ¿verdad? A rescatarlo. Y como ya saben ustedes, hermanos, allí en el último versículo que leímos, dice que Pilato, qué curioso, hermanos, no leímos el último, de ahí del Getsemaní, lo llevan a la casa de los sumos sacerdotes, de Caifás y Anás, ¿verdad? Era el suegro y el yerno, los sumos sacerdotes. Y una cosa, hermanos, que es muy triste, dice que los principales sacerdotes y los ancianos, estoy leyendo en Mateo 26, 59, noten esto, los principales sacerdotes, los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Nosotros lo leemos, hermanos, y uno puede preguntarse, ¿qué impresión le causaría al Señor saber esto? Imagínense ustedes que los principales sacerdotes, es decir, los que se suponía que los más espirituales, lo llevan con ellos, y uno pensaría que son las personas que son más misericordiosas, más compasivas, más perdonadoras, y resulta que son unos criminales, que el día sábado en las sinagogas o en el templo abren la Torá, como le llaman ellos, la ley de Moisés, el Tanaj, como le llaman al Antiguo Testamento,
y hablar de Dios, hablar del amor, y resulta que están tratando de matar a este inocente, que debió haber sido algo muy decepcionante para el Señor. Yo me supongo, hermanos, ¿verdad? Me supongo que ¿qué pasa aquí? Estoy frente a las personas que se supondría que tendrían compasión o tendrían otra actitud, pero con un deseo diabólico, hermanos, porque dice ahí que usaron falsos testigos. Ya lo mandaron traer con la intención de destruirle. No había no tenían opción B. La plan A era destruirle. Y dice la escritura, hermanos, ¿verdad? Dice la escritura, dice que los sacerdotes lo acusaban, le dice el versículo 63, estoy leyendo en el Mateo 26, 63, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, habla su amado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y noten esto, hermanos, que dice lo que dice el siguiente versículo. Respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro. ¿Estoy leyendo bien? ¿Sí? Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Espera, ¿son los que predican el sábado y que abren la Torá y que comienzan a predicar? Sí, ¿qué están haciendo? Escupieron en el rostro al Dios mismo, porque Cristo es Dios. Dice el 26-67, le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Es posible, dice uno, es posible que unas personas que se acuestan haciendo oraciones a Dios tengan ese comportamiento. Qué humillación tan tremenda debió haber sentido el Señor. ¿Cómo pudo él controlar su justa, digamos, ira? ¿Cómo pudo controlar su justa ira, ¿verdad? Y hacer lo que se en el Antiguo Testamento a personas hubo personas que les cayó lepra, que se abrió la tierra y se los tragaron. Cómo el Señor aquí se controló. Yo a veces, yo cuando leo esto, me pregunto, esas personas cuando murieron y se dieron cuenta que escupieron al Hijo de Dios, al Dios mismo, porque Dios, Cristo es Dios, ¿cómo se sentirían? ¿Qué harían? ¿Qué harían estas personas cuando murieron y sus almas se fueron a la eternidad y se dieron cuenta que Cristo es el creador de todas las cosas? Que si ellos, si se movían, si vivían, etcétera, etcétera, era porque Dios lo permitía. Dice aquí, hermanos, ¿verdad? Dice que le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Estamos hablando del sumo sacerdote, de los ancianos, de los escribas, de los altos líderes religiosos, hermanos. Esas personas en sus corazones estaban ausentes de Dios. Dios no estaba, no puede un hombre tener este comportamiento y Dios estar en su corazón. No puede ser así. Y ellos, dice la escritura, que venida la mañana todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarlo a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Y fíjense qué ironía, hermanos. Lo llevaron a un individuo pecador. Pilato, hermanos, he leído en la historia que Pilato, cuando él era el gobernador, como ustedes lo saben, allí en la ciudad de Jerusalén, cuando había un meeting, una inconformidad de parte del pueblo, y iban a reclamarle a Pilato algún cambio en el gobierno, dice la historia, hermanos, que este hombre, este individuo, Pilato, mandaba personas que se vistieran como judíos y con dagas
con dagas, entre la multitud comenzaron a clavar hacia gente, nomás así. Iban los soldados vestidos de civiles y entre la multitud comenzaban a clavarle dagas a las personas, ¿verdad? Para que se esparcieran así. Estoy hablando de la crueldad de Pilato. Sin embargo, Pilato cuando lo entrevista al Señor, cuando lo entrevista, él se da cuenta que él es inocente. Y dice el capítulo 27 y el versículo 18, porque sabía que por envidia le habían entregado. Por envidia le habían entregado. No sé cómo voy con el tiempo. Ya, ¿cuánto me falta, hermano? Ya debo, por envidia le habían entregado. Qué ironía, hermanos, que uno que sí era un pecador tuvo más compasión. Y él luchó para que Jesús no fuera llevado a la muerte. Sabía que en esa fiesta de la Pascua, los judíos dejaban en libertad a un criminal, a un ladrón. Y entonces Pilato pensó, esta es la oportunidad para liberarlo. Y les dijo, ¿verdad? Les dijo, respondiendo el gobernador, les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron a Barrabás, a un criminal. Lo que quiero decir, hermanos, ¿qué es lo que sentiría el Señor en ese proceso? Yo voy a morir por todas estas personas. Yo voy a ir a una cruz por estas gentes. Voy a seguir avanzando en el plan divino para salvar este tipo de personas. Que los que están en el poder religioso no tienen la mínima compasión. Y este hombre que ni aclama a Dios, la esposa ni va a la sinagoga. Sin embargo, la esposa, dice ahí el texto, no lo leímos, dice el texto que la esposa le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Es decir, personas que no van voy a decir, que no van a la sinagoga, no van a la iglesia, no había iglesia. Personas que son malas, tienen más compasión de mí que estos hombres que se levantan por la mañana y salen a la calle, levantan las manos y comienzan a orar. Sin embargo, hermanos, yo pienso, el Señor siguió adelante porque quería salvarme a mí. Eso me enternece mucho, hermanos. Eso me enternece mucho. Porque, como yo le he dicho a mis compañeros de trabajo, ¿tú crees que si toda la humanidad rechazara a Cristo, toda la humanidad, y nada más tú fueras el único que lo aceptas, ¿tú crees que Cristo moriría solamente por ti? Yo les he preguntado esto a pecadores, a personas que no van a la iglesia, personas que no tienen contacto con la Biblia. Yo les he preguntado, ¿has tenido en tus manos una Biblia? No. Entonces pero conocen de Cristo, porque han visto películas, porque saben que tantas iglesias que hay, ¿verdad? Y yo les he hecho esta pregunta, si tú crees que si toda la humanidad no quiere aceptar a Cristo, solamente tú crees que Él moriría por ti, inmediatamente, hermanos, me dicen sí, inmediatamente. La expresión de amor más grande que ha habido en la historia, en el universo, hermanos, es Cristo en la cruz. Esa es la expresión de amor más grande. El corazón de Dios está ahí en la cruz. Tú quieres conocer a Dios, su corazón ahí está en la cruz. Entonces, cuando nosotros vemos el proceso de Cristo en la cruz, el proceso que Él va avanzando, dice allí, hermanos, dice que cuando Pilato no pudo salvarlo, dice que se lava las manos y entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Fíjense que dice habiendo azotado a Jesús. El evangelio, mis amados, el evangelio no habla del proceso de los azotes, nomás dice que lo mandó a azotar. Pero nosotros sabemos, porque hemos visto películas, como hemos visto la película de Mel Gibson, sabemos esto. Y yo, investigando, hermanos, encontré que en estos tiempos
Según la historia, en estos tiempos, con el látigo que usaban, según lo que leí, hermanos, ¿verdad? Lo que leí, al final del látigo le ponían 11 trenzas, 10 o 11 trenzas, como las trenzas que se hacen las mujeres, ¿verdad? De hilo, se hacían trenzas y al final le ponían, ustedes ya han oído predicadores esto, que trozos de metal o trozos de hueso. Y según lo que leí, hermanos, dicen que hubo casos, como eran 11 trenzas que tenía el látigo, hubo casos cuando daban el latigazo, hubo casos que enredaban en la boca y le sacaban la dentadura, los dientes. Cristo sabía que eso podía suceder. Y según lo que leí, hubo casos en que, como eran 11 trenzas que daban los latigazos, y hubo casos en que llegaron a sacar el ojo, no, el ojo, según lo que tienen escrito, hermanos. Yo nunca había oído a un predicador decir eso, pero lo encontré, que lo leías, y el Señor, sin embargo, Él siguió avanzando. No, yo no sé por qué los evangelios no nos dan esos detalles, a lo mejor para no hablar más de su humillación, no sé exactamente, pero de verdad fue algo terrible lo que pasó, hermano, de verdad. Yo debo ir terminar. Fue algo terrible porque lo golpearon en una forma brutal, y leía que en realidad no eran soldados comunes los que azotaban, sino que buscaban, si es que es cierto lo que leí, hermanos, es que buscaban especie de gladiadores para que dieran los golpes. No era cualquier persona, entonces era algo brutal, era algo terrible, hermanos. Y las personas que estaban haciendo dando los golpes con los látigos, y tenían según lo que leí, hermanos, yo no, eso fue lo que leí, que eran 100 latigazos los que daban, los judíos daban 39, como ustedes ya saben, pero los romanos llegaban hasta 100. Fue una tortura terrible, tremenda, sin necesidad, hermano, sin necesidad. Digo sin necesidad porque todos nosotros los humanos, si nos metimos en problemas con el pecado, fue nuestra responsabilidad. Sin embargo, el Señor se hizo siervo, ¿verdad? Otra de las cosas que encontré, hermanos, es que ustedes conocen el pasaje de Filipenses, ahí el capítulo 2, versículo 4 en adelante, el cual siendo en forma de Dios, ¿verdad? No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Pues encontré, hermanos, que la palabra siervo, que en la escritura, en el original, hay varias palabras para siervo. Hay el siervo como José, el soñador, ¿verdad? Era siervo de Faraón, pero ese siervo tenía como ustedes ya saben, ¿verdad? José como siervo, pero como quiera estaba al lado de Faraón, tenía riquezas, ¿verdad? Y total que había 4 palabras para siervos de diferentes escalafón, pero la palabra que se usa ahí, que tomando forma de siervo, era un siervo. Ese siervo, esa clase de siervo, eran las personas que los mandaban a los barcos a remar, ¿verdad? Y esa persona que lo mandaban al barco a remar, ese no tiene la posibilidad de salir. Ese ahí se quedaba. No era como el siervo como José y otros 2 siervos que tenían otras privilegios. La palabra que se usa ahí que es para referirse a Cristo como siervo, era el siervo que no tenía ningún derecho de nada. Y eso me conmueve mucho. No tenía ningún derecho de nada. Es Dios, amados. Es el que hizo todas las cosas, es el que respiramos por él. Y él se atrevió a ser un siervo sin el escalafón más bajo, ¿verdad? Y dice ahí que lo azotaron y lo llevaron para ser crucificado. Y ya conocen ustedes la historia de la tortura de un crucificado, la tortura de un crucificado. Y cuando yo observo la vida del Señor, hermanos, el Todopoderoso, en la profecía, el Maestro, que los admiro en todas esas facetas, como Maestro es inigualable, ¿verdad? Las parábolas, etcétera, sus frases célebres. Todo eso me impresiona mucho. El ser Dios, el Todopoderoso, el tener poder. Yo tengo poder, dijo él, tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar.
¿verdad? Todo eso me impresiona mucho. Pero donde sí se explota mi corazón, personalmente, donde sí que mi corazón cae de rodillas, hermanos, ante el Señor, es al verlo en la cruz. Porque ahí en la cruz, hermanos, en la cruz, la tortura tremenda. No, cualquier movimiento no podía ser un movimiento, porque cualquier movimiento era un dolor por todas partes. Entonces, ese Cristo de la cruz es el que debemos tener presente siempre, todos los días. Es el Cristo que nosotros debemos hablar a las personas. Es el Cristo sencillo, es el Cristo que no tenemos que ir con. Mira, hermano, como ahorita estaba diciendo que yo fui a una escuela, las escuelas no hacen los predicadores. Un predicador no se hace predicador porque fue a una escuela. No. Una persona puede tener un máster en Biblia, puede tener un doctorado en Biblia y miren, esos eran doctores en la ley y tienen un corazón malo, ¿verdad? Tienen un corazón malo. La envidia les engañó. Ojo, que la envidia es del diablo. Una persona que tiene envidia por cualquier cosa, esa emoción es del diablo. Entonces ese Cristo de la cruz, hermanos, es el que debemos tener presente, es el que debemos amar, es el que debemos hablarle a las personas. Mira, este Cristo te quiere, te ama, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas sido. Él fue capaz de pasar por este proceso tan terrible para que tú no vayas al infierno, para que tú vivas eternamente con Él. Entonces, hermanos, ¿verdad? Por tiempo, ese es el Cristo del que yo quería hablarles, el Cristo más simple, más sencillo, pero más tierno, hermanos, el Cristo más enternecedor, el Cristo el Cristo que me hace pensar a mí, el que me hace pensar cuando lo veo ahí en la cruz, el que me hace pensar, Señor, este día, ayúdame a no pecar contra ti. Espíritu Santo, Padre, ayúdame a no pecar contra ti, porque te lo mereces. Tú te mereces un ser justo. Tú te mereces, Cristo se merece todo, hermano. Miren, yo tengo 40 y tantos años en la iglesia, como ustedes, como este hermano dijo, pero esa historia, yo no la puedo contar, la puedo contar, pero yo a veces me la cuento solo en mi carro y no puedo controlar las lágrimas. Y eso no me pasa con otras historias. Y como somos los hombres, ¿verdad? Que somos fuertes, pero esa historia sí que me vence. Pues es todo, mis amados hermanos, tan simple, tan sencillo así. El Cristo de la cruz. Bien. Estuvo bien la clase que usted acaba de dar y verdaderamente es una cosa de que muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta de que todos nosotros estamos unidos por una cosa que hizo Jesucristo, que sufrió y se murió por todos nosotros. Y muchas veces nosotros hasta nos dividimos y ponemos pero y ponemos cosas por bobería, por tonterías, sin pensar bien todo lo que hizo Dios para que todos nos podamos tener lo que tenemos hoy. Muchas gracias por esta clase que usted ha dado. Sí, mire, hermano, nomás digo esto. En las iglesias que se separan, que se dividen y que tienen sus problemas, es porque no han dejado, esos hermanos, con mucho respeto digo, no han dejado que Cristo muere ahí, hermano. Porque si Cristo mora con un corazón, ese corazón va a hacer lo posible por mantener unidos,